Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Abramos las Escrituras, hermanos, en el Salmo número 66. El libro de los Salmos, capítulo 66. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y muchos cabríos. Venid, oíd todo lo que teméis a Dios, y contaré lo que le ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios bendiga su palabra, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para que oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, cuando solo usted es merecedor, Señor, de ser bendecido, de ser glorificado, de ser exaltado, Señor, de ser honrado. Oh Padre, recibe la gloria en esta hora, recibe la honra, Señor, cuando podemos estar delante de ti, Señor. Recibe cada ofrenda de tus hijos. Oh Padre, recibe cada expresión del labio de tu pueblo, Señor. Oh Padre, que con amor y con sinceridad se acercan ante tu presencia para adorarte y alabarte. Oh Padre, por tu grandeza, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestros himnarios, hermanos. En la página número 7, himno número 15, Cristo el lirio de los lirios. Página 7, himno número 15, Cristo el lirio de los lirios.
Cristo, el lirio de los lirios y rosa del valle de Sarón. Siempre me da de su fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Siempre me da de su fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Estrella, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. De célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Cristo es la armonía sonora. Cristo es la armonía sonora, poema que expresa mi sentir. No hay otro que deja cuando pasa perfumes en sus huellas de rosa y de jazmín. No hay otro que deja cuando pasa perfumes en sus huellas de rosa y de jazmín. Estrella, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Cristo, encierras para mí. Cristo, encierras para mí lo bello del claro amanecer, el cielo con todos sus misterios y el canto melodioso de un ruiseñor también. El cielo con todos sus misterios y el canto melodioso de un ruiseñor también. Estrella de la mañana, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Le canto canciones de alabanza, le canto canciones de alabanzas, porque se deja así sentir en todas las fibras de mi alma, las cuales con su sangre Él quiso redimir. En todas las fibras de mi alma, las cuales con su sangre Él
redimir. Estrella de la mañana, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Voy a dar un testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Mi nombre es Uga María Linares. Me congrego en el Tabernáculo Ebenezer. Mi pastor es Osvaldo Tona. Y voy a contarles cómo yo conocí al Señor Jesucristo. Yo era una persona muy mundana, muy rebelde. Y yo empecé así que me hablaban y yo prefería oír el Evangelio. Y entonces mi hermana me decía, no oiga a esa señora, no oiga a esa señora. Y yo continuaba y le dije un día a mi hermana, hermana, ¿cómo se llama eso que usted tiene? Eso se llama el mensaje. Bueno, es el que a mí me gusta. Bueno, y yo pensaba y era una tragedia en mi cabeza, que por qué sería que los crucificaban los apóstoles, que los católicos hablaban el Evangelio y los apóstoles también. ¿Por qué será? Decía yo, y en mi cabeza me llegó, porque esto es una revelación. Los profetas hablan, tienen por revelación y ellos no, y ahí empecé yo a conocer que sola siendo estando en el mundo, conocí yo como que era el propio Evangelio, una verdad tan, aleluya, tan grande. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y siendo yo una mundana, tenía a mi hija grave y yo ni conocía ni siquiera una Biblia, nada. Y mi hermano Alejandro me llegó a predicar el Evangelio y yo decía, no, él me dijo, búscame un testamento, un catecismo. Y entonces yo le busqué un catecismo católico. Y entonces él dijo, no, esto es católico. Yo no conocía ni siquiera la Biblia. Y así, estando yo en el mundo, tenía a mi hija grave y yo no sabía ni siquiera cómo iba a orar. Y dije, Dios, salve mi hija. Y mi hija volvió a la vida, siendo yo una mundana. Pero todavía yo no había conocido la revelación, pero esta revelación la conocí yo mundanamente, porque el Señor Jesucristo me lo reveló, que era la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Y gloria a Dios, y así muchas cosas que tengo. Un día se enfermó un muchachito en el hospital y se estaba muriendo, y yo oré por él desde la casa, y él estaba en el hospital, y el niño recibió la vida. Aleluya, gloria a Dios. Los animales también oraba por ellos. Y ellos recibían la vida, aleluya, y gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, y entonces cuando yo, el papá de mis hijos me prohibía completamente que no fuera al culto. Yo dije, yo cuando me vaya a arrepentir, me voy a arrepentir ahí. Y en esa iglesia, porque ahí donde está la verdad, no hay más verdad. Y a mí llegaban los pentecostales y me predicaban. Y yo decía, no, yo me gusta aquello, pero yo no sabía qué era. Y cuando ellos me dijeron, esos son los revelados, ay, Dios, parece que fue que se me abrió algo adentro. Y todavía sin salir la realidad. Pero cuando el Señor Jesucristo me lo reveló, que el Señor Jesucristo viniera a los profetas, eso lo supe yo sola en el mundo. Cuando yo llegué con los ojos abiertos de que
gran verdad de Dios. Aleluya. Y así tanto que ha orado por los enfermos y han recibido sanidad, porque yo le creo a Él, que Él es verdad, Él es real. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Ay, amigo, gracias, poderoso. Bueno, Señor, y los invito que asisten al Señor Jesucristo, porque este es la gran verdad de Dios, un Dios real, no es un Dios de historia, sino un Dios real, verdadero. Y que no duden de su palabra, porque estamos viviendo los últimos días y queremos que ustedes también lleguen, oigan la palabra de Dios que es verdadera, en el nombre del Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Dios ha venido a rescatar a sus hijos. Dios les bendiga, tengan muy buenas tardes amigos y hermanos que están presenciando este servicio especial para la gloria del Señor. Le damos la gloria a Dios por tantas cosas, por tremendas cosas que está haciendo el Señor en simplicidad. El Señor siempre hace sus cosas en simplicidad. Dios se oculta en simplicidad y se manifiesta en la misma simplicidad. Pero son cosas tremendas que nosotros si la vemos humanamente decimos, no, eso es algo pequeño, sin importancia. Pero si vemos, si analizamos eso espiritualmente, entonces ahí nos damos cuenta que no es cualquier cosita que está sucediendo, no es cualquier cosa que Dios está haciendo. Dios está revelando su palabra nuevamente. Cualquiera podría decir, no, pero es que Dios siempre ha revelado su palabra. Sí, pero hoy en día Dios se está manifestando más tremendamente que antes. Dios se ha propuesto hoy en día a hacer cumplir toda su palabra. En cualquier momento se desata lo que se va a desatar. En cualquier momento Dios comienza a hacer, a cumplir sus promesas, como pasó en el tiempo del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús ya estaba para ser ofrecido. En esos días se cumplieron muchas escrituras. Así va a ser en este tiempo. Cuando el Señor comience, eso van a ser una promesa detrás de la otra, cumpliéndose. Por eso es que debemos estar alerta, por eso es que debemos estar a la expectativa, que no se nos escape nada, que no nos conformemos y digamos, no, bueno, como dice la palabra, el Señor tarda en venir. Mucha gente lo tiene por tardanza, dice la palabra del Señor, pero en cualquier momento a esas personas que están descuidados los va a agarrar de sorpresa. Por eso es que todos los días debemos estar a la expectativa, como si Dios viniera hoy, a la expectativa todo el tiempo, una orden del Señor, a cumplirla. El Señor dice algo, a llevarlo a cabo, a ejecutar la palabra. Si el Señor nos manda a hacer cualquier cosita, lo que sea, con toda reverencia, con toda obediencia, con agrado, con amor, porque es para el Señor, no es para cualquier persona, por allá que le vamos a hacer un favor, no, es a Dios. El servicio anterior estuvimos hablando sobre eso, que cuando usted le haga un favor a alguien, hágalo como si se lo estuviera haciendo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le agrada eso, que usted haga, si usted va a hacer algo para alguien, hágalo con amor, hágalo con agrado, no lo haga así a regañadientes, bueno, voy a hacerlo de todas maneras, algo así. No. Si es así, mejor no haga nada. Pero si usted se dispone a hacer algo, si usted le pregunta a Dios qué tengo que hacer, tiene que estar dispuesto a obedecer, sea lo que sea. Dios siempre nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Lo que nos gusta a nosotros, más bien es al contrario. Lo que nos gusta, el Señor dice, no hagas más eso. No quiero que lo hagas, no me gusta. Porque Él es el Señor, Él es el dueño de todo. Él es el que hizo todas las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer con toda sumisión. Estar allí sumisos ante su presencia. Y si le preguntamos, cuando Él diga, sí Señor, está bien. Deja esto, lo dejo. Haz esto, lo hago. No importa que no me guste hacerlo.
Es como cuando los niños no les gusta la sopa de vegetales y la mamá les sirve la sopa de vegetales y los niños no se la quieren comer, pero es que eso es provechoso para ellos, eso es bueno, pero ellos no quieren, pues los obligan a que lo hagan, pero Dios no es así con nosotros. Dios nos manda a hacer las cosas que no nos gusta hacer, pero no nos obliga. Dios permite que nosotros escojamos si hacemos o no hacemos. Dios permite que nosotros digamos, bueno, está bien, Señor, yo voy a hacer lo que usted me dijo. Yo no estoy acostumbrado a hacer eso, como viene a mi mente la escritura de Pedro, en el libro de los Hechos, cuando el Señor le bajó ese lienzo que estaba agarrado por las 4 puntas, dice la palabra del Señor, en una visión que tuvo Pedro, y venían toda clase de animales ahí. Y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, nunca he comido cosas comunes, eran cosas prohibidas. En el Antiguo Testamento, Dios había dicho que habían animales puros y animales impuros. Bueno, ahí habían de toda clase de animales y él dijo, nada impuro ha entrado en mi boca, yo no voy a comer eso. Y lo hizo el Señor segunda vez, pero el Señor le dijo, no llames tú común lo que yo he limpiado. El Señor lo volvió a hacer, le volvió a poner la visión, el lienzo con los animales, y él dijo, no, nunca he comido cosas comunes, cosas dañinas, cosas que no, yo nunca he comido eso. El Señor le dijo, no llames común lo que yo limpié. Así somos nosotros. A nosotros no nos gusta algo y nosotros decimos, no, yo no voy a hacer eso. Pues Dios dice, ya yo, o sea, esa es mi voluntad agradable y perfecta, que tú hagas eso. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros obedecer lo que dice la palabra en Romanos 12. Presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto inteligente. Entonces, muchas veces hemos explicado de esta palabra, un sacrificio es algo muerto. Entonces nosotros tenemos que presentarnos a Dios muertos para el mundo, pero vivos para Dios, un sacrificio vivo, santo, apartado del mal, agradable a Dios, para que sea un culto agradable a Dios. Y no nos conformemos, dice la palabra, no nos conformemos a este mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Parece que fuera como un trabalengua. No, es la voz de Dios dándonos una orden. Transformar nosotros dejar esos malos hábitos que teníamos y ahora recibir la revelación de Dios. ¿Para qué? Hay un propósito. El Señor tiene un propósito con todo. El Señor, por algo usted está viendo este servicio hoy. Por algo usted está escuchando estas palabras. Entonces, ¿para qué? El Señor dice, todo eso lo vas a hacer, pero para que experimentes, para que puedas saber, para que no digas después, no, a mí me contaron. No. Aquí no es que le contaron. A usted va a decir, yo tuve la experiencia, para que usted experimente la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eso es lo que debemos nosotros hacer, buscar eso. Estamos llamados a eso. Dios nos llama a eso. Pero nosotros tomamos la decisión. Cada uno toma su decisión. Y dice, entonces, después de tomar la decisión, si es sí, Señor, aquí estoy. Dígame qué es lo que voy a hacer. Pero si es no, Dios lo deja tranquilo. Pero Él sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Y de eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. Es un tema que por ahí es donde está la cosa. Entonces nosotros tomamos la decisión. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan de salvación para salvar a todo el mundo. Pero no todo el mundo lo acepta. No todo el mundo acepta ese plan. Mucha gente dice, no, a mí me gusta es así. Y el otro dice, no, a mí me gusta es por aquí. Y el otro llega y dice, me gusta es para arriba. Y el otro dice, no, me gusta por allá, para aquel lado. Entonces, no es como nosotros pensemos, no es como nosotros nos guste, no es como nosotros nos parezca o como nos enseñaron, no, es como dice Dios en su palabra. Sin buscarle la vuelta, sin jugarle la carambola, sin estar buscándole el acomodo a la cosa para que la palabra se amolde
a mi vida, a la vida sin vergüenza que llevamos nosotros antes. No, 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 no. Una vida acostumbrada a lo malo, una vida conformada al mundo. Entonces no debemos hacer eso. Nosotros, entonces ahora, en la presencia del Señor, presentarnos como un sacrificio vivo. Señor, aparto todo lo que me gusta y ahora voy a hacer lo que usted me diga. Si me gusta o no me gusta, yo lo voy a hacer. Esto no es algo que teníamos ya premeditado hablar. No. Esas son cosas que el Señor trae en este momento aquí y el Señor sabe que alguien necesita esas palabras. No estamos al tanto de saber quién es, pero tampoco ese no es problema de nosotros. ¿Para quién es? No, el Señor es el que sabe. Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. ¿Cuándo lo va a hacer? Ese es asunto de Él. El asunto de nosotros es creerle. Usted le cree a Dios, no se preocupe, que en cualquier momento viene el cumplimiento de la promesa. En cualquier momento viene la respuesta a su pregunta. En cualquier momento viene la ayuda que usted necesita. ¿Cuándo? No sabemos. Pero ahí es donde está la paciencia. Dios permite eso, que haya un tiempito para que la paciencia nuestra se vaya desarrollando, se vaya ejercitando. Y allí se ejercita también la fe, como Abraham. Abraham, mientras más viejo se ponía, más creía, se esforzaba en la fe, crecía la fe de él, se ponía más viejo, era más imposible que Sara tuviera hijos. Ya los senos de Sara ya no, las venas de leche ya estaban secas ya, y sus ovarios estaban muertos ya. Hacía tiempo que había pasado la costumbre de las mujeres. Y Abraham, bueno, viejito también. Y cada tiempo que pasaba, cada mes que pasaba, era más difícil. Pero Abraham decía, gloria a Dios, tengo un hijo. Gloria al Señor. Así es el creyente de hoy. Así es el creyente, así es como comprueba el creyente que de verdad es un creyente. No un creyente manufacturado, que dice que cree y no cree nada. No, un creyente verdadero siempre le da la gloria a Dios. Cuando vienen pruebas, luchas, dificultades, cosas, dice gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso lo ayuda, lo fortifica. Como dijo alguien, que cuando el viento viene en el árbol y lo mueve para allí y para acá, ese viento, ese árbol, perdón, esas raíces se profundizan más y se agarran más duro y ese árbol se pone más fuerte. Ese viento era algo que lo quería tumbar, pero eso lo ayudó. Así somos nosotros. Vienen esos vientos de doctrina, vienen esas ríos de gente, vienen esas unciones contrarias, unciones falsas, unciones, enseñanzas raras, enseñanzas falsas a venir a moverlo a uno de su lugar, pero eso lo ayuda a uno a fortificarse. Tenemos que pararnos firmes y tener esa templanza de Dios para todo el tiempo poner la palabra en primer lugar. La palabra dice esto y eso es lo que yo voy a hacer. La palabra me dice a mí que es alguien que le está proponiendo algo. Usted dice, la palabra me dice a mí esto, que eso no me conviene. Así que no lo hago. No, pero tú si eres tonto, estás desaprovechando esa oportunidad, que te vas a ganar tanto y esto, porque pintan las cosas muy bonitas. Pero es como para sacarlo a uno del lugar. Pero ahí es donde tenemos que estar fundamentados en la palabra. Fundamentado y tener siempre la respuesta correcta, la respuesta bíblica. La respuesta bíblica es, bueno, la palabra dice esto, como le dijo el Señor al diablo allá en el desierto. Escrito está. Entonces nosotros decimos también escrito está. Gloria al Señor. Bueno, vamos a tomar una escritura para tomar una base para el tema de hoy. Vamos a leer en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, vamos a leer los primeros 7 versículos y luego, bueno, como se vaya desarrollando el tema,
Vamos leyendo otras partecitas aquí. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 1. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se manda, o manda se dice aquí, a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén. Vamos a leer hasta allí. Ahora vamos a hacer una oración. Le invitamos a que nos acompañe en esta oración, a que nos respalde en esta oración. Padre bendito, Dios del cielo, gracias, Señor. Tú tienes dominio sobre todas las cosas, Señor. Tú tienes dominio, Señor, sobre el cielo, la tierra, los mares, todo lo que hay en ellos, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Tú creaste todas las cosas, Señor. Tú hiciste todo, Señor. Nosotros no nos hicimos nosotros mismos. Tú fuiste el que nos hiciste, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Bendito Dios, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú, Señor, por medio nuestro, anuncies tu palabra, Señor. Revele, Señor, estas palabras que acabamos de leer, esta escritura preciosa que está en tu Biblia, Señor, en tu palabra. En tu palabra, Señor, sabemos que la Biblia es tu palabra, Señor. Por eso te honramos, Señor, y te bendecimos. Por eso te obedecemos, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, hablándonos a nuestros corazones. Gracias, Padre. En tus manos ponemos también a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor, para que tú les hables también en sus corazones, para que tú les reveles, Señor, tu palabra. Que ellos entiendan, Señor, lo importante que es la revelación de tu palabra. Que ellos busquen eso, Señor, la revelación de tu palabra. Sin eso no te podremos servir como tú quieres que te sirvamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más, Señor, ponemos este servicio en tus manos para la gloria tuya, Señor. Para la gloria tuya lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, el servicio el tema, el título de este tema que vamos a tratar hoy es: Dios ha venido a rescatar a sus hijos. Sabemos que el Señor vino en carne humana a pagar el precio. Pero tomamos esta escritura porque también esta escritura nos refleja, porque este es el tipo, es la figura de lo que vendría después. Si seguimos leyendo, dice la palabra del Señor aquí en esta escritura: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Sabemos que allí en Babilonia, que Babilonia significa confusión. Esa Babilonia, que era una potencia, vamos a decirlo así, una potencia, porque tenían dominio sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Dice aquí la escritura que leímos.
Y bueno, vinieron estos maliciosos, dice la palabra del Señor, a acusar a tres varones judíos, que eran Azarías, Misael, Ananías, Misael y Azarías eran. Y Daniel, por supuesto, estaba también en su lugar. Él había sido puesto en un alto puesto en el gobierno, vamos a decirlo así, allí en el reino de Nabucodonosor. Y él estaba por allá, bueno, reservadito por allá, pero entonces esta gente acusaron fue a los tres jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, que el rey Nabucodonosor le puso unos nombres babilónicos que eran Sadrach, Mesac y Abednego. Eran unos nombres extraños allí que, bueno, eso debe tener su significado. Habría que buscar eso con más detenimiento para saber qué significaban esos nombres. Lo cierto es que a Daniel también le fue cambiado el nombre. A Daniel el rey Nabucodonosor le puso Belsasar. Y Belsasar era el nombre del dios de él. Una imagen o una figura allí que tenían y se llamaba así. Quiere decir que esa estatua que levantó el rey era una estatua de Daniel. Eso es lo que ha revelado el Señor. Era una estatua de Daniel y todo, porque Daniel estaba en un lugar muy alto, después del rey Nabucodonosor, era él. Nadie podía llegar al rey Nabucodonosor si no pasaba antes porque Daniel tenía que pasar por Daniel primero y Daniel lo remitía al rey. Bueno, y mírenlo como se va desarrollando esto. Esta gente acusaron, vamos a resumir por causa del tiempo, esta gente acusaron a los tres jóvenes hebreos de que no habían adorado la imagen. Fueron que al rey le dijeron, mire, tú hiciste un edicto, un decreto de que al son de la bocina, el salterio, el arpa, todos esos instrumentos, todo el mundo tenía que arrodillarse a la estatua que tú levantaste. Cuando sonaran esos instrumentos, todos tenían que arrodillarse. Pues hay unos por allá que no se arrodillaron. No quieren, están rebeldes, no se quieren arrodillar a la estatua. Ellos estaban rebeldes a un mandato contrario a la palabra de Dios, contrario al mandamiento de Dios. El Señor había dicho que no debemos postrarnos, no debemos adorar imágenes. Y eso era lo que el rey estaba diciendo, que tenían que adorar esa imagen. Entonces ellos dijeron, no, nosotros no vamos a hacer eso. Ellos no, cuando sonaba eso, ellos se quedaban en pie. Y esta gente fueron y los acusaron. Y el rey Nabucodonosor, dice la palabra del Señor, que los mandó a buscar. Y dice, entonces el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor, les preguntó, ¿es verdad que ustedes tres no se quieren arrodillar ante mi estatua, la imagen que yo levanté? Bueno, entonces ahora pues, dijo él, ¿están dispuestos a arrodillarse? Miren la respuesta de ellos. Ellos se pararon firmes en la palabra. Y ellos dijeron, dice el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué? Estos muchachos estaban viendo más allá. Ellos dijeron, no vamos a adorar, nosotros vamos a postrar delante de la estatua que levantó el rey, que era Daniel, una estatua de Daniel. La palabra no dice eso, la Biblia no dice eso, pero la revelación, Dios ha revelado que eso es así. Entonces, dijeron, si nosotros aceptamos eso, entonces después nosotros vamos a tener que adorar las otras estatuas también.
Vamos a tener que adorar el otro poco vamos a decirlo así, de muñeco que tiene el rey. Vamos a tener que nosotros postrarnos delante de esas cosas. Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a hacer eso. Ni tampoco adoraremos, si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Se fijan? No era solamente la estatua esa, tenían una bojote de estatuas allí. Así como hoy en día tienen muchas personas. Un montón de cosas inventadas del hombre, hechas con las manos de los hombres. Un pecado delante de Dios. Eso sí le desagrada a Dios, que una persona haga eso. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, tenía un montón por allá, pero también hizo otra. Y la escritura nos dice hasta las medidas. 60 codos. Un codo son 45 centímetros. Como casi 30 metros de alto. Y de ancho, 6 codos. Serían como 6 codos serían como 2,70, algo así. Casi 3 metros de ancho. Imagínense ustedes, 3 metros de ancho y 30 metros de largo, de altura. Entonces, los muchachos se pararon firmes de ahí, dijeron, no vamos a adorar eso. Y como ya estaba el decreto ya, entonces dice que el rey Nabucodonosor se llenó de ira, dice el versículo 19, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque él los tenía en alta estima, él los tenía allí porque eran unos hombres que Dios les dio mucha sabiduría. Dios les dio sabiduría y esos entendían la lengua de esos países. No solamente, o sea, ellos venían de su país, de Israel, pero ellos allí no sabían hablar la lengua, pero ellos aprendieron. Y eran unas personas muy inteligentes, muy sabias. Todo lo hacían sabiamente. Entonces, él los tenía, bueno, los trataba con respeto y eso, pero cuando se le alzaron, cuando dijeron que no iban a adorar esa imagen, que no iban a obedecer esa orden, entonces el rey cambió su rostro, cambió su forma de tratarlo. Y dice la palabra, y mandó a hombres muy vigorosos, hombres fornidos, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Eran 3 hombres fornidos, bien musculosos. Agarraron a los 3 jóvenes, eran unos muchachos, y los agarraron así, los levantaron para tirarlos en el fuego, y el fuego los quemó, fue ellos, los mató el fuego. Y dice la palabra, el versículo 23, y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante. Me voy aquí. Es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, porque ellos andaban caminando dentro del fuego,
adentro del horno: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, dijo el rey, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, ¿se fijan ustedes qué pasó allí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó allí? Vino el mismo Dios. Si ustedes leen con detenimiento, cuando el rey dijo que el cuarto hombre, dice, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién es el hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Él es el hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, era el mismo Señor Jesucristo que estaba allí. Y cualquier persona que lo vea así naturalmente dice: no, pero es que no había llegado el tiempo del nacimiento de Jesús. Pero estaba allí en espíritu. Estaba allí algo que Dios permitió, un cuerpo que Dios permitió que estuviera allí. Para salvar, para Dios mismo venir a salvar a esos jóvenes que estaban allí atrapados, que estaban, se puede decir, a la vista de la gente, naturalmente, estaban muertos. Iban a la condena, a la muerte, pero vino Dios y los salvó. Dice el profeta que allá en el cielo, un ángel que se llama el ángel de las aguas, no recuerdo ahorita el nombre, le dijo a Dios: yo voy y echo agua en ese horno para que se apague. Y el Señor Jesucristo le dijo, Dios mismo, Dios, sabemos que Jesucristo es Dios. Él le dijo: no, yo mismo voy a ir. Porque había una promesa que él iba a dar después. Cuando el Señor Jesús dijo: el que se levante por mí, aquí, delante de los hombres, yo me levanto por él, allá, en el cielo, delante de Dios y de los hombres, delante de Dios y de los ángeles, porque aquel se levantó por mí en la tierra, yo me levanto por él en el cielo. Entonces aquí estaba pasando lo mismo. El Señor dijo: yo voy a ir yo mismo, dijo Dios, y vino él mismo. Vino él mismo y se presentó allí, vamos a decir, inhabilitando que aquel fuego quemara a esos muchachos. Solamente las mecates, las ataduras con las que los ataron, eso fue lo único que se quemó. Pero los olían y ni siquiera olor de humo, de fuego había en su ropa. O sea que esa candela quedó neutralizada. Esas son las cosas que hace Dios. Por eso el tema del día de hoy. Dios ha venido a rescatar a sus hijos. Llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, nació el Señor Jesús y empezaron las maravillas a suceder. Dios convirtiéndose en carne para venir a habitar entre nosotros. Para venir a habitar entre hombres y mujeres de carne y hueso, para él experimentar también eso, y para dar su vida en rescate.
Por eso es que el título del tema, Dios ha venido a rescatar a sus hijos. Él vino en la forma del Señor Jesús, pero el Señor Jesús tenía un trabajo que hacer, había algo que había que hacer, y era que Él tenía que poner su vida en sacrificio. Él tenía que pagar nuestro pecado con su vida, con su sangre, tenía que pagarlo. Y lo hizo. Y Él sabía que no era cualquier trabajito, cualquier cosita por allá que Dios lo iba a mandar a hacer. Que el trabajito que tenía. No. Así como le estábamos hablando ahorita en la introducción, que Dios a veces nos manda a hacer cosas sencillas y nosotros no queremos hacerlas. Imagínese usted que el Señor Jesús fuese dicho, no, yo no lo voy a hacer. Él tenía derecho de decirlo. Si Él hubiese dicho, yo no voy a hacer eso, entonces nosotros estaríamos perdidos hoy en día, porque ya no había más oportunidad. Ese precio tenía que ser pagado por alguien perfecto, tipo del corderito que era sacrificado allá en el Antiguo Testamento. Era sacrificado un corderito, y este era el Cordero de Dios. Tenía que ser macho de 1 año, perfecto, sin cosas dañadas. Así era nuestro Señor Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, dio su vida por nosotros, murió allí en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, porque Él tenía que cumplir eso. Habían promesas en el Antiguo Testamento que hablaban sobre eso. ¿Y qué pasó? Ascendió a los cielos el Jesús que anduvo caminando con sus discípulos, que aún los huecos de los clavos los tenía en las manos y en los pies. Él ascendió al cielo. Él dijo, voy a Dios y a mi Padre y a vuestro Padre. Ascendió, pero regresó en la forma del Espíritu Santo. 10 días después de que ascendió, regresó en la forma del Espíritu Santo. ¿Qué vino a hacer? A cumplir su promesa, porque le dio un mandamiento a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. Le dijo, esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Hoy en día el Señor ha dado la misma promesa. Oren, dijo, porque ellos estaban allí en el aposento alto orando. Dice la palabra del Señor que estaban unánimes juntos. Todos tenían el mismo bautismo, todos creían lo mismo, tenían la misma fe. Quiere decir que tenían la misma revelación. Arreglaron sus cosas personales que tal vez tendrían unos contra otros. Y se pidieron perdón entre ellos y arreglaron todo. Faltaba algo, que era que habían 11 nada más, porque Judas se ahorcó. El que vendió al Señor se ahorcó. Entonces faltaba uno, todo tenía que estar en orden. Y Pedro por revelación dijo, bueno, aquí está faltando algo. Tenemos que elegir a uno para que ocupe el lugar de Judas. Y lo hicieron. Escogieron a Matías y en eso vino el poder del Señor. El poder que el Señor había prometido que iba a venir. Él dijo que iban a ser investidos de poder de lo alto. Y eso fue lo que sucedió. Eso está en el libro de Hechos, el capítulo 2. Usted puede leerlo y con detenimiento, léalo desde el capítulo 1 para que entienda mejor. Y allí se explica cómo el Señor vino con ese poder. Y después descendió sobre los 120, después en 3,000 y después en 5,000. Y así fue todas las edades de la iglesia. Fue Dios dándole el Espíritu Santo a los creyentes, dándole el Espíritu Santo a aquellos que creyeron en Él. Hoy en día, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra. Hoy en día Él sigue haciendo lo mismo. La gente dice, no, eso es muy difícil tener el Espíritu Santo, dicen algunos. Si usted lo hace humanamente, sí, es difícil. Otros dicen, no, ya lo tengo. No, recibieron una emoción. Le dijeron en su iglesia, recíbelo, y soplaron. No, eso no es así.
Eso no es así soplando y ya, no. Eso es una vida consagrada, una vida de obediencia, una vida de humildad. A esos son los que Dios ve y a esos son los que Dios corona con el Espíritu Santo. Les da el Espíritu Santo en el corazón, porque el Espíritu Santo lo puede recibir en la carne, lo puede recibir en el Espíritu y aún se puede ir otra vez el Espíritu Santo. Pero cuando lo recibe en el corazón, ya está sellado. Ese es el sello de aprobación de Dios. Entonces, ese es lo que, por eso es que Dios, dijimos esto, Dios ha venido a rescatar a sus hijos. Él vino allá en la forma del Señor Jesús para cumplir, para pagar esa deuda que estaba allí. Nosotros estamos empeñados porque el diablo tenía el título de propiedad. El título de propiedad que le quitó a Adán en el huerto del Edén, cuando desobedeció la palabra. El Señor se lo quitó. Y ahora lo está entregando a sus hijos. Ahora después de que Él pagó el precio, dijo, aquí está el título. Ahora ustedes son míos. Quiere decir que todo aquel que acepte al Señor, que acepte la palabra del Señor, es de Dios. Aquel que dice la palabra, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Quiere decir que es una promesa de parte de Dios. Aquí tenemos un mensaje que se llama vida eterna y cómo recibirla. En la página 9, párrafo 55 dice, así que estoy agradecido de saber que, dice esta noche, dice el profeta, estoy agradecido de saber que el gran Jehová Dios, el que una vez rugió desde el monte Sinaí, el que una vez se paró en la montaña y enseñó las bienaventuranzas, hablando del Señor Jesús, y se levantó de los muertos, está en nuestro medio esta noche. Y es el mismo, como lo fue en aquel entonces, así es hoy, y lo será por siempre. Amén. Y pensar que Él, el Dios del cielo, se humilló a sí mismo para bajar y asociarse con personas como yo y con nosotros aquí, gente pobre, no teniendo muchos bienes de este mundo, porque no somos gente poderosos, ricos, no. Y siendo yo analfabeto, sin embargo, Él me amó tanto que bajó y me salvó por su gracia. Amén, eso fue lo que hizo el Señor. Él nos amó tanto. Y usted tiene la oportunidad hoy de incluirse allí. Él nos amó tanto que ha venido a rescatar a sus hijos. Porque ¿de dónde nos va a rescatar? Del hueco donde estamos metidos. Porque nosotros estábamos, como decir, aquí arriba, en la presencia del Señor, allá en el huerto del Edén. Estaba Adán ahí. Pero Adán cayó. Y con él cayó toda la humanidad. Con él cayó toda la creación. Y aún hoy en día sigue la gente abajo, caído. Pero Dios ha venido a rescatar a sus hijos. Dios sabe, todos esos que están caídos, quiénes son los hijos de Él. A los que no son hijos de Él los deja ahí. Él los deja en la religión, los deja en la denominación, los deja en las tradiciones, en distintas cosas que el hombre ha inventado, que creen que están muy bien con Dios. Dios los deja quietos, si no son hijos de Él. Pero si son hijos de Él, los agarra de ahí, del hueco donde están metidos, y los saca, los rescata. Por eso es que Él ha venido hoy. Él está aquí con nosotros. Él lo prometió. Dice la palabra de Dios que Él se pasea en medio de los candeleros. Y los candeleros son las iglesias. Y nosotros somos parte de la iglesia del Señor. De la iglesia del Dios viviente. De la esposa del Cordero. Somos parte de ese pueblo. Sin embargo, Él me amó tanto que bajó y me salvó por su gracia. Yo no merecía nada, ni nada pude hacer, pero Él me salvó.
porque antes de la fundación del mundo, Él me predestinó, aleluya, para ser salvo, en su propio conocimiento anticipado, antes de que el mundo comenzara, y Él hizo lo mismo por todo aquel que es salvo. Oh, qué cosa tan maravillosa, qué oportunidad tan maravillosa es esta. Usted tiene esa oportunidad hoy, esa oportunidad maravillosa que Dios le está dando en el día de hoy, de aceptarlo como su Señor, como su Salvador, como su Rey. Piénselo. Dice más adelante, vamos a leer más adelantico, en el párrafo, página 12, párrafo 76 del mismo mensaje, vida eterna y cómo recibirla. Porque Él nos rescata. Dios ha venido a rescatar a sus hijos de la muerte. ¿Para qué? Para darnos vida. Y vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Vida eterna. No esta vida humana, vamos a decirlo así, que es temporal. En cualquier momento se desvanece. No, es una vida eterna con Él. Y en Hechos 2:38, cuando Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué hacemos primero? Ellos querían ser salvos. Ahora observen, Él ahí les está hablando a incrédulos. Fíjense en lo que Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros. Ese es para los que hoy en día me están escuchando y no han tomado decisión por el Señor. Hoy es su oportunidad. La palabra del Señor dice, si hoy escucha su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjense en lo que Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa sentirse apesadumbrado por lo que uno ha hecho. Por ejemplo, si yo me volteara aquí mismo y golpeara a mi hermano sin ninguna causa, y yo quisiera arrepentirme por eso, yo diría, siento mucho haber hecho eso. Entonces si yo dijera, siento haber hecho eso, y él lo dijera de corazón, yo estoy arrepentido. Si yo me siento apesadumbrado por mis pecados y le pido a Dios que me perdone, yo estoy arrepentido. Muy bien, Pedro dijo, arrepentidos y aflíjanse por sus pecados y luego bautícense en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Eso es amén. Dice en el párrafo 82, vamos a saltar por causa del tiempo, vamos a resumir. Ahora, párrafo 82. Cuando un hombre está apesadumbrado por sus pecados, quiero llevar esto despacio para que penetre profundamente. Si un hombre está apesadumbrado por sus pecados y se arrepiente, estando afligido por sus pecados, y acepta a Jesucristo como su Salvador de sus pecados, y es bautizado en el nombre de Jesucristo, en ese mismo momento Dios está en la obligación de darle a ese hombre el bautismo del Espíritu Santo. Si no lo hace, él no cumplió su palabra. ¿Es correcto eso? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que estar en condiciones. Porque si una persona se bautiza y aún no está en condiciones, está dando testimonio de que cree, pero tiene muchas cosas que arreglar, tiene que limpiar su vida, tiene que limpiar su corazón. Entonces, esa persona, si está en condiciones y Dios ve su corazón, porque Dios ve el corazón, y si Dios ve su corazón que está en condiciones, Dios le da el Espíritu Santo. Dios ve el corazón, porque recuerden la escritura de Noé, Génesis 6. Dios estaba mirando a todos los habitantes de la tierra, pero vio que en Noé había algo distinto, había algo diferente. Era que había actitud de obediencia en Noé. Estaba viendo Dios el corazón de Noé, un corazón diferente. Y Dios ve nuestro corazón. Hoy en día, Dios está mirando también y ve nuestro corazón. ¿Qué hay ahí? A Dios no le podemos esconder nada. Lea el Salmo 139. No hay lugar donde nosotros podamos escondernos en la presencia de Dios. Entonces, vamos a leer más adelantico.
Si usted, dice el párrafo 86, si usted tiene vida sin fin, usted no puede perecer. Su vida no puede perecer porque usted tiene vida eterna. Ahora, si algunos de ustedes quisieran buscar la palabra, encontrarán que la palabra allí en griego es zoe, lo cual quiere decir la vida de Dios. Porque si es eterna, solamente hay algo que es eterno y ese es Dios. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Ahora, si Él es desde la eternidad y hasta la eternidad y le ha dado a usted vida desde la eternidad hasta la eternidad, entonces usted tendrá que convertirse en una parte de su ser eterno. ¿Es correcto eso? Entonces, si usted estaba predestinado por Dios para ser un hijo de Dios, no importa en qué condición esté, Dios lo limpia, Dios lo rescata, Dios lo salva, porque eso es lo que quiere decir la palabra rescatar, salvar. Cuando una persona está en el río, en la playa o en una piscina ahogándose, viene otra persona y se lanza en el agua y lo rescata. ¿Qué hizo? Lo salvó. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Dios se metió en el peligro por nosotros. Dios se hizo pecado por nosotros, dice la palabra del Señor. No siendo pecador, siendo nosotros los culpables, Él se hizo pecado por nosotros para pagar nuestro pecado. Y si usted se convierte en una parte de su ser eterno, eso lo hace usted un hijo o una hija de Él, lo cual cumple exactamente lo que dice la Escritura, de que somos hijos de Dios. ¿Es correcto eso? Entonces, vamos a leer nuevamente lo que dice aquí. Y si usted se convierte en una parte de su ser eterno, eso es recibiendo el Espíritu Santo en su corazón, siendo un cristiano, eso lo hace usted un hijo o una hija de Él. ¿Quiere decir que Dios no le da el Espíritu Santo a todo el mundo? No. Dios le da el Espíritu Santo a sus hijos. Y si Él dijo que usted es su hijo, es porque le va a dar el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted es hijo de Él. Y si usted dice tener el Espíritu Santo, usted va a vivir como Él. Más adelante vamos a leer esto. Dice, ahora, como he dicho frecuentemente, fumar cigarrillos, mascar tabaco, beber whisky, eso no es pecado. Esos son los atributos del pecado. Usted hace eso porque es un incrédulo. Vivir una vida justa y santa, pacífica, tranquila, calmada, amorosa, sociable y así por el estilo, eso no es porque usted sea un cristiano. Esos son solo los atributos del cristianismo. Eso va a salir solo. Usted no va a esforzarse por hacer eso, no. Eso va a salir solito. Son los atributos del cristianismo. Es lo que está en usted. Lo que hace eso, si usted lo está personificando o haciéndolo porque se supone que usted es un cristiano, usted es un hipócrita. Si su vida no muestra esa dulzura, porque hay algo dentro de usted que sale y hace que usted se sienta de esa manera, usted pasará por pruebas, problemas, altibajos y será malentendido. Eso nada tiene que ver con ello. Cuando Israel se descarrió y fueron a Egipto, ellos estaban descarriados. Ellos nunca perdieron su pacto, ellos perdieron el gozo de su salvación. David no dijo, restáurame mi salvación. Él dijo, restáurame el gozo de mi salvación. Su salvación tenía que permanecer igual, pero él se salió por el extremo equivocado y perdió el gozo de su salvación. ¿Ven lo que quiero decir? Quiere decir que cuando el rey David cometió los errores que cometió, porque cometió errores, el cristiano, el verdadero cristiano, no peca, dice la palabra de Dios. El verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo en el corazón, no peca, porque su simiente está en él, dice la palabra del Señor. Quiere decir que comete errores, pero no peca. Entonces cuando David cometió esos errores, él se arrepintió por eso. Y eso le hizo que perdiera el gozo de su salvación, pero no perdió su salvación. Quiere decir que si usted toma decisión por el Señor hoy, usted es salvo. Porque Dios ha venido a rescatar a sus hijos, a salvar a sus hijos.
Él ha llegado, perdón, Él ha llegado hoy. Él ha llegado hoy que usted está escuchando estas palabras. Ha llegado. Él está aquí donde estoy yo, perdón, y está allá donde está usted. Porque Él ha venido a rescatar a sus hijos, a salvar a sus hijos. Él vino a pagar el precio. Quiere decir que usted no tiene que pagar ningún precio. Usted no tiene que estar dando dinero. No. Como hacen muchas religiones. No, bueno, la oración por una enfermedad, vamos a orar para que Dios lo sane, bueno, eso le vale tanto. No, eso no es así. El precio ya fue pagado. Y ese precio fue sangre. Ese precio fue una vida. Una vida que es, hoy en día sigue siendo perfecta. Por eso es que Él quiere que nosotros seamos también perfectos, porque somos sus hijos. Si usted tiene la vida de Dios en su corazón, usted es hijo de Dios. Y si no tiene la vida de Dios en su corazón, empiece de una vez, no se estanque, no se quede conformado al mundo, no, porque el mundo le va a decir, no, eso era antes. Ese era antes del bautismo del Espíritu Santo, que allá en Pentecostés, que habían dones y los dones se manifestaban y esto. No, eso no era antes. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Como dice el profeta en algunos de sus mensajes, o la mayoría de sus mensajes, que dice que las personas dicen, los días de los milagros pasaron. Hoy en día hay ese tipo de personas también. Dicen, los días de los milagros pasaron. Eso era antes. Eso era antes los dones espirituales. Ese era antes el don de profecía. Ese era antes el don de hablar en lengua. Ese era antes la interpretación de lengua. Ese era antes el don de discernimiento. Ese era antes. No, nada de eso era antes. Hoy sigue siendo lo mismo. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No hay nada que nosotros podamos decir. Entonces, podemos decir hoy en día con seguridad, Él no envió un ángel. Él no envió un ángel. El rey Nabucodonosor dice que, en el versículo 28, dice que Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Pero la revelación nos dice que ese no era un ángel por allá, no. Ese era el mismo Señor Jesús. Por eso es que Él dijo que era semejante al Hijo de los dioses. Entonces, ¿por qué? Porque Él nunca había visto eso. Él nunca había visto a Dios, nunca lo había visto. Ahí estaba Dios, salvando del fuego a esos tres jóvenes que prefirieron morir que faltarle a Dios. Hoy en día es lo mismo. Dios está esperando que nosotros nos paremos firmes por la palabra y que digamos no. Que a lo negro le digamos negro y a lo blanco le digamos blanco. Por eso el Señor dijo, sea vuestro hablar, sí, no. Porque lo demás de esto, de mal procede. Entonces, el Señor está esperando que nosotros tomemos una decisión. Y entonces Él no envió a su ángel allá. Él fue el mismo. Hoy en día, Él no envió a su ángel. No, Él viene el mismo en la forma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, no es la tercera persona de la Trinidad, como dicen por ahí. No, es Dios mismo. Porque Dios es Espíritu. En el Antiguo Testamento le llamaban el Espíritu de Jehová. Pero ese Espíritu de Jehová descendió, cuando fue bautizado el Señor Jesús, descendió y se metió allí en Jesús. Dice, posó sobre él, dice la palabra. Era Dios caminando en dos pies humanos. Dios caminando. Y dio la vida por la humanidad. Por todo aquel que acepte, que se pare firme y acepte que esas palabras son verdad, porque esas palabras no las inventé yo, esas palabras están aquí en la Biblia. Entonces, hoy en día, Él regresó en la forma del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue bautizando gente. Imagínense todos los años que han pasado, más de 2000 años. Y entonces,
Hoy en día, Él sigue haciendo lo mismo. Él sigue viniendo Él mismo. Él no manda por allá un ángel, no. Él viene Él mismo a rescatar a sus hijos. El Espíritu Santo hablando, usando sus herramientas, usando sus instrumentos para hablarle a sus hijos. Y los que no son hijos de Dios no captan estas palabras, no las pueden entender. Solamente a los hijos de Dios es lo que Dios les da esa revelación para que salgan del error, para que salgan del hueco, para que salgan, como dice la palabra de Dios, del hoyo cenagoso. Un hoyo cenagoso es un hueco con mugre, con pichaque, con barro podrido. Ese es el mundo. La condición del mundo es barro podrido, pero Dios nos saca de ahí. Y no solamente nos saca, Él se digna a meter su mano santa allí para sacarnos, pero no solamente nos deja ahí, nos saca y listo. Como el hombre, la mujer que acepta al Señor Jesucristo y Dios lo justifica, no se queda ahí. Si toma la decisión de quedarse ahí estancado, el Señor lo deja ahí, lo deja quieto. Pero si esa persona quiere seguir caminando con Dios, Dios lo limpia. Y eso fue lo que hizo cuando nos sacó del hoyo cenagoso, nos limpió. No solamente nos sacó, nos limpió. Y nos dio de su espíritu, nos dio de su naturaleza divina, para que nosotros sepamos a dónde ir. Él nos va a decir, nos va a guiar a dónde ir, a dónde no ir, qué decir y qué no decir, cómo comportarnos en medio de tanto pecado en el mundo. Entonces, Él vino Él mismo en esa oportunidad. Hoy en día también viene Él mismo. Entonces, hay dos caminos, dos opciones. El Señor presentó eso, dos opciones. El camino amplio que lleva a la perdición, pero también está el camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, usted tiene que tomar la decisión. Si usted se deja rescatar por el Señor o le dice, no, Señor, después. O mucha gente dice eso, no, lo posponen, no, bueno, después, cuando esté viejo, o después, en la semana que viene, o para el mes que viene, o el año que viene. No, usted tiene que tomar una decisión hoy. Uno de los dos caminos tiene que tomar, no se puede quedar en medio. Tiene que tomar un camino. Tiene que decir, hablarle al Señor, darle la respuesta al Señor. O lo aprecia y acepta, o lo menosprecia y no acepta nada. Pero se va a quedar en el hueco metido, así como le estoy diciendo. Porque Él ha venido a rescatar a sus hijos, pero los que no se quieran dejar rescatar, Él no los obliga, Él los deja ahí. Bueno, hemos llegado al final y la invitación es a usted que tome en cuenta estas palabras que les hemos hablado, que las medite, que piense en esto y tome una decisión. Llegue a una conclusión. ¿Qué le conviene a usted? ¿Usted quiere ir al camino amplio que lleva a la muerte o va a la vida eterna? La vida eterna es Dios mismo. La vida eterna es cuando Dios lo saque de ahí, usted tiene vida eterna, usted es salvo ya. Tome una decisión. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu bondad, Señor, por tu amor con nosotros, Señor. Tú, Señor, viniste, dejaste tu trono, Señor, tu riqueza, para venirte a ser uno de nosotros, Señor, para rescatarnos, Señor, para sacarnos de la condición donde estábamos, Señor. Te damos gracias por eso. Hoy en día, Señor, hay muchos hombres y mujeres en esa condición. Y si alguno ha tomado decisión por ti, Señor, perdónalo, Señor, perdónale sus pecados. Que no quede, Señor, como dice tu palabra, ni señal de eso, Señor. El hombre y la mujer, dice tu palabra, que queda como si nunca hubiese pecado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esas promesas. Señor, que se hagan realidad en cada una de las vidas que están escuchando, Señor. Bendito Dios. Eso es lo que te pedimos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Están invitados para mañana a otro servicio donde estará uno de mis hermanos hablándoles la palabra del Señor, diciéndole las promesas que tiene el Señor, que son para cada uno de nosotros. Es una herencia para los hijos de Dios. Dios les bendiga.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.